Una noche celebraba mi cumpleaños con mi familia en un restaurante, cuando una mesera joven dejó discretamente un papelito con palabras que me helaron. Cuidado, no bebas eso. Algo en mi interior me impulsó a cambiar mi copa por la de mi nuera. Y pocos minutos después, todo cambió. Siempre pensé que cumplir 62 sería una fecha común, quizá especial por compartirla con mi hijo, pero jamás imaginé que ese día descubriría una traición atroz en mi propia familia. Me llamo Marisol, y aquel viernes por la noche, mi hijo Andrés me llevó a mi trattoria italiana favorita en Guadalajara. Era un lugar cálido con luces tenues que bañaban de oro las mesas de madera antiguas. El olor a albahaca y ajo llenaba el aire evocando recuerdos sencillos. Camila, mi nuera, estaba frente a mí con esa sonrisa que siempre me pareció un poco fingida. El local estaba lleno de familias y parejas festejando el inicio del fin de semana. Andrés pidió una botella del tinto que tanto me gusta y sirvió nuestras copas con un gesto cariñoso. Mamá hoy luce radiante. Por un instante me sentí verdaderamente querida. Pedimos los platillos de siempre. Yo opté por el pollo a la parmesana Andrés, por espaguetis a la boloñesa, y Camila por una ensalada ligera excusándose con su dieta. Durante la cena algo en su actitud me inquietó. Tamborileaba los dedos y revisaba el móvil sin parar. Cada vez que Andrés giraba para hablarme, ella nos miraba con un gesto difícil de leer. Cuando llegó el momento del brindis, Andrés alzó su copa. A mi madre, la mujer más fuerte que conozco. Sus palabras me calentaron el alma. Camila también levantó la suya, pero noté un leve temblor en sus manos. A Marisol, dijo con voz ronca por ser una suegra tan especial. Esa pausa antes de especial me incomodó, pero decidí pasarlo por alto. Justo cuando iba a beber percibí que alguien se acercaba disimuladamente. Era una mesera de cabello castaño recogido. Se inclinó como para limpiar la mesa y en un gesto casi invisible dejó un papelito doblado junto a mi plato. Antes de alejarse lanzó una mirada intensa, casi suplicante. Mi corazón se aceleró. Con manos trémulas abrí el mensaje bajo la mesa. Las letras claras y apremiantes decían: «No bebas eso. Tu vida está en peligro. Confía en mí». Todo a mi alrededor pareció volverse lento. El murmullo del restaurante sonaba lejano. Pensé que podía ser una broma cruel, pero la seriedad en los ojos de la mesera me convenció. Miré mi copa de vino antes, ansiosa por probarla. Ahora el líquido rubí parecía amenazante. Mantuve el rostro sereno mientras mi mente corría. Andrés y Camila seguían conversando, ignorantes de lo ocurrido. «Con permiso», dije procurando sonar natural. «Necesito ir al baño». Me levanté con las piernas flojas, guardando el papel en el bolsillo del abrigo. En el baño releí la nota varias veces, como esperando que las palabras cambiaran. No había firma, solo esa advertencia heladora. Respiré hondo y miré mi reflejo. Mi cara estaba pálida y mis ojos delataban el miedo. Al volver a la mesa fingí normalidad, pero por dentro era un torbellino. Observé a Andrés y a Camila con desconfianza. Mi hijo charlaba animado sobre planes para remodelar la casa. Pero en Camila había algo distinto, sus ojos saltaban de mi copa a mi rostro, como aguardando un desenlace. Tomé entonces una decisión. Cuando Andrés se giró para pedir más pan, aproveché su distracción. De manera casual intercambié mi copa con la de Camila. El vino era idéntico, el mismo que bebíamos toda la noche. Finalmente dije, levantando lo que ahora era su copa: «Un brindis por este momento en familia». Andrés sonrió y alzó la suya. Camila, sin notar el cambio, también brindó con la que había sido mía. Bebimos al unísono. El sabor era el habitual, pero apenas lo percibí.
Mis ojos estaban fijos en Camila buscando cualquier señal. Al principio nada. Seguimos charlando. Andrés me contó sobre una promoción que esperaba y yo mencioné mi plan de visitar a mi hermana en Sevilla. Camila intervenía en la plática, aunque se mostraba cada vez más incómoda. Pasados 5 minutos del brindis, todo empezó, se llevó la mano al estómago confundida. «Me siento un poco rara», murmuró. Andrés reaccionó alarmado preguntando si estaba bien. Ella negó con la cabeza diciendo que quizá algo del almuerzo le había caído mal. Pero su rostro empalideció y sus manos comenzaron a temblar no por nervios, sino de manera incontrolable. «No estoy nada bien», susurró, mientras gotas de sudor aparecían en su frente. A pesar del clima agradable del local, Andrés se levantó de inmediato tomándola por los hombros. «Amor, ¿qué tienes?», preguntó angustiado. Yo permanecí sentada viendo la escena con horror y la terrible certeza de lo que ocurría. Camila intentó incorporarse, pero sus piernas fallaron. Se desplomó en la silla, respirando con dificultad. Tenía la mirada perdida y la piel se le volvió ceniza. El susto me atravesó. «¡Llama a una ambulancia!», grité a Andrés, con una calma extraña para el caos que se desató. En cuanto los comensales notaron la gravedad, el restaurante se convirtió en un murmullo de pánico. Mientras aguardábamos a los paramédicos, mi cabeza repetía el aviso del papelito como un tambor: «Tu vida está en peligro». Entonces comprendí con un frío que me recorrió la espalda que la persona destinada a caer había sido yo. El traslado en ambulancia fue un mal sueño sin salida. Camila se desvaneció por completo y los paramédicos trabajaban sin descanso para estabilizarla. Andrés me apretó la mano en el asiento trasero con terror y desconcierto en los ojos. Yo llevaba el papel de la mesera apretado en el puño, mi única ancla para no sentirme loca. El olor a qué antiséptico del hospital me golpeó apenas se abrieron las puertas. Mientras los médicos se llevaban a Camila a toda prisa y a Andrés y a mí, nos hundieron en esas sillas plásticas de la sala de espera. La luz fluorescente helaba el ambiente y amplificaba la sensación de irrealidad que me envolvía. «No entendo o que aconteceu», murmuraba Andrés despeinándose con desesperación. «Ela estaba bé maté momentos atrás. Tal vez teña sido algo que comeu». Y yo callé. Aún no podía contarle lo del papel. Necesitaba certeza. Por dentro, sabía que no era una simple indigestión. Las palabras de la mesera resonaban como una alarma. Tras lo que parecieron horas, se acercó un médico joven con barba. Su cara anunciaba noticias difíciles. «¿Ustedes son familia de Camila Viana?», preguntó. «Sou o marido», respondió Andrés enseguida. «Esta é miña mai». «¿Cómo está Camila?». El médico tomó asiento frente a nosotros, señal inequívoca de gravedad. Explicó que estaba estable por el momento, pero que debíamos hablar de la causa del colapso. Hizo una pausa y midió cada palabra. Los análisis mostraban niveles altísimos de digoxina. Andrés frunció el ceño desconcertado. «¿Digoxina? ¿Qué es?». El doctor aclaró que es un fármaco para el corazón a dosis normales, regula el ritmo, pero en la cantidad tallada resulta potencialmente mortal. Sentí un puñetazo en el estómago. «O señor está diciendo que alguén ma envenenou?», pregunté con la voz trémula. «No poso facer esa determinación», dijo con cautela. «Mas poso afirmar que esa cuantidade de digoxina no chegou ao sistema dela por accidente. Teremos que contactar ás autoridades para investigar». Andrés se puso de pie y empezó a caminar de un lado a otro. «Iso é imposible», musitó. «Nadie querría dañar a Camila. Ela é unha boa persoa». Yo ya intuía la respuesta, pero necesitaba más datos.
Doctor, dije, ¿es posible que alguien tenga colocado ese medicamento en una bebida? Ciertamente, contestó. La digoxina se disuelve en líquidos y también detectaron alcohol, lo que potencia la toxicidad. Aquello me confirmó todo. Saqué el papel del bolsillo con manos temblorosas y se lo mostré a Colandrés. Sus ojos se abrieron al leerlo. Mamá, ¿onde tú conseguiu iso? Le conté todo, la mesera, el mensaje, y que yo había cambiado las copas. A cada frase veía cómo Andrés perdía el color. Al final se dejó caer como si le quitaran el aire. «No puede ser», susurró. «Tú está diciendo que alguien tentou te envenenar». «Es exactamente lo que pienso», respondí firme por fuera, aunque me sacudía por dentro. El médico, que alcanzó a oír, endureció el gesto. «Vou informar a polícia imediatamente e precisaremos fazer análises de sangue em ustedes dois também, para garantir que não ingeriram nada perigoso». Quando se foi, quedamos em um silêncio denso. Yo veía trequica, Andrés atar cabos que no se atrevía a aceptar. Debía aceptar. Habló muy suave. «Necesito preguntarte algo, y quiero que tú pense cuidadosamente antes de responder». Me miró con dolor y confusión. Me consultó si había notado algo raro en el comportamiento de Camila últimamente, algo distinto en casa. Tardó en seguir. Cuando lo hizo apenas fue un hilo de voz. Hacía meses que ella andaba obsesionada con mi salud. Se detuvo como sin querer continuar. «¿Qué tipo de preocupaciones?», insistí. Dijo que yo a veces me veía confusa, que olvidaba cosas y que quizá debíamos valorar opciones de cuidados para mí. Sentí el hielo subirme por la nuca. Opciones de cuidados. «Un asilo», Andrés lo susurró sin poder mirarme. Añadió que ella había investigado lugares muy buenos y que sería mejor tener asistencia profesional. Respondí temblándome la voz que no tengo problemas de memoria, que no estoy confundida, que estoy perfectamente bien. Él replicó bajito: «Lo sé». «Dios mío», Eusei, mas ella era tan convincente. Me enseñaba artículos sobre demencia precoz, señalaba supuestos síntomas y yo quería creer que solo se preocupaba por ti. «¿Qué más, Andrés?», pregunté, aunque temía escuchar la respuesta. Andrés se cubrió el rostro con las manos. «El mes pasado me insinuó que deberías otorgarme una procuración para manejar tus finanzas. Dijo que era solo una precaución por si algo te pasaba». Su voz se quebró y estuve a punto de aceptar. Pensé que era lo sensato. Sentí un vuelco en el estómago. Todo el panorama se armaba frente a mí, más siniestro de lo que jamás imaginé. Camila no solo había intentado envenenarme, también había preparado todo para que mi muerte pareciera algo esperado. «¿Hay algo más?», susurré casi sin voz. «Hace 3 semanas descubrí frascos en su bolso. Cuando pregunté dijo que eran vitaminas para ella, pero ahora caigo en cuenta que nunca la vi tomarlas». En ese momento se acercó una enfermera. «Señora Viana». «Soy yo», respondí al instante. «La policía quiere hablar con ustedes. Y el médico tiene información de los análisis adicionales». Seguimos a la enfermera hasta una sala reservada donde aguardaban 2 detectives y el mismo médico. Su expresión era aún más grave. «Realizamos estudios más exhaustivos», empezó, «y encontramos algo inquietante. La señora Viana no solo tenía digoxina, también rastros de otros fármacos cardíacos. Parece que había estado ingiriendo pequeñas dosis por un largo tiempo. Sentí que el mundo se movía bajo mis pies. «¿Está diciendo que alguien me ha estado envenenando?», poco a poco pregunté. «É a explicación máis probável para o que estamos observando nos exames», confirmó el médico.
Una de las detectives, una mujer de mediana edad con canas, se inclinó hacia mí. Señora Viana, señora, ¿te han tomado algún medicamento recientemente? ¿Notó algún síntoma en común? Reflexioné sobre los últimos meses. Esos mareos que achacaba a la edad, el cansancio que creí normal, los momentos de confusión que quise ignorar. Sí, teño sentido coisas, mas pensei que fose apenas parte do embelecimento, susurré. Andrés me apretó la mano. Mamá, ¿por qué tú no me dice nada? Porque no quería preocuparte, contesté con sinceridad. Y porque Camila me aseguró que era normal para mi edad. Las palabras flotaron como una acusación. Comprendí entonces la verdad espantosa. Mi nuera planeaba matarme lentamente mientras convencía a mi hijo de que yo perdía la razón. El monstruo no venía de fuera, vivía entre los nuestros. Los días siguientes fueron un lento tormento. Camila seguía en la UCI estable, pero inconsciente. Andrés no se despegaba de mí temiendo que algo más pudiera ocurrirme. La culpa lo estaba destruyendo. Lo veía que en cada nueva arruga de su rostro abatido. La detective Sara Matos me visitó 3 veces en 4 días. Era meticulosa, con una mirada penetrante que parecía al atravesar cualquier mentira. Cada charla revelaba piezas adicionales de ese rompecabezas siniestro. Señora Viana, me dijo en la última visita, revisamos el historial médico de su nuera. Lo que hallamos es alarmante. Estábamos sentadas en mi sala, ese mismo lugar donde tantas veces Camila fingió cuidarme en mis supuestos episodios de confusión. Ahora cada rincón parecía manchado por su falsedad. Camila trabajó como asistente médica 5 años antes de casarse con su hijo, continuó la detective. Tenía acceso a medicinas y conocía a la perfección sus efectos. Andrés, sentado a mi lado, parecía más agotado cada día. «¿Pero por qué lastimaría a mi madre?», susurró incrédulo. «Jamás vi problemas entre ellas». La detective me lanzó una mirada significativa antes de responder. «Señor Viana, revisamos las finanzas de su madre. ¿Sabía que usted es el único heredero en su testamento?». «Claro», replicó Andrés. «Es mi madre. Pero eso no significa nada». «Jamás desearía daño por dinero», añadió. «No, pero su esposa conocía la herencia», dijo la detective suavemente. «Y según nuestra investigación, ella lo presionaba para que su madre modificara sus documentos legales». Recordé esas charlas disfrazadas de inocentes cuando Camila sugería que era prudente poner mis asuntos en orden, y su insistencia en acompañarme a cada cita médica, con esa sonrisa falsa. «Ah, algo máis», continuó la detective. «Hallamos correos en la computadora de Camila», prosiguió. «Estaba buscando residencias costosas para pacientes con demencia, sitios donde casi no reciben visitas». Sentí un nudo en el estómago. ¿Planeaba internarme? Parece que sí. Pero no solo eso, añadió. También buscó cómo acelerar el deterioro cognitivo en ancianos y métodos para que una muerte parezca natural en pacientes cardíacos. Andrés se levantó bruscamente y fue a la ventana. Sus hombros temblaban. «Dios mío», murmuró. «¿Qué tipo de monstruo era? Necesitaba más respuestas. En los últimos días recordé incidentes que antes parecían triviales y ahora resultaban siniestros. «Detective Matos», dije. «Creo que debo contarles más cosas que ocurrieron». Durante la siguiente hora relaté todo, cómo Camila empezó a visitarme con más frecuencia, trayendo té o algún bocadillo especial. Cómo después de esas visitas yo terminaba agotada y confundida. Cómo insinuaba en presencia de Andrés que mi memoria fallaba. «Marisol, tú no se lembra de que ja me contó esa historia ontem. Querida, tú acabó de me preguntar iso a 5 minutos».
Y así fue como empecé a dudar de mí misma. Expliqué que por momentos llegué a pensar que tal vez sí estaba perdiendo la memoria. Andrés se apartó de la ventana, el rostro marcado por el horror. «Y yo le creí», susurró. «Cada vez que ella venía y decía que habías tenido un episodio, yo confiaba en sus palabras. Creí que actuaba como una esposa ejemplar, cuidando de ti». La detective Matos tomaba notas con precisión. «¿Recuerda algún incidente concreto?» «Sí», respondí sintiendo cómo la rabia reemplazaba el miedo. «Hace 2 meses Camila vino a almorzar conmigo. Trajo una sopa casera, dijo que había preparado de más y no quería tirarla. Después de comerla me sentí tan mal que tuve que acostarme. Cuando Andrés llegó por la noche, ella le contó que me había visto desorientada, que ni recordaba haber comido con ella». «¿Y usted qué recordaba?» «Recordaba perfectamente ese almuerzo, pero estaba tan enferma y confundida que no pude defenderme. Al día siguiente Andrés me llevó al médico, pero ya me sentía mejor. El doctor dijo que seguramente había sido un virus estomacal». Andrés se desplomó en la silla tapándose el rostro. «El abate envenenando gradualmente», murmuró. «Eu ajudei a te convencer de que tú estaba ficando louca». «No es tu culpa», le respondí, aunque por dentro se mezclaban dolor y comprensión. «Ella es experta en manipular». «Me manipuló a mí también», añadí. La detective cerró su libreta. «Señora Viana, hay algo más que debe saber. La mesera que le pasó el recado, Juliana Santos, estudia enfermería. Su abuela murió hace 2 años en circunstancias muy parecidas a las que usted describe». Un escalofrío me recorrió. «¿Qué quiere decir con eso?» La abuela de Juliana empezó a mostrar confusión y deterioro. La familia creyó que era demencia natural. La ingresaron en un asilo y falleció 6 meses después por insuficiencia cardíaca. Pero Juliana siempre sospechó. «¿Y qué tiene que ver conmigo?» La persona que cuidaba de su abuela y que convenció a la familia de internarla era Camila. Entonces, usaba su apellido de soltera, Lima. El silencio fue sofocante. Andrés levantó la cabeza lentamente con una comprensión aterradora en sus ojos. «¿Estás diciendo que mi esposa... que ella ya había hecho esto antes?» «Exactamente o que estamos investigando», confirmó la detective. Juliana reconoció a Camila en el restaurante. Llevaba semanas siguiéndola discretamente, tratando de confirmar sus sospechas. Cuando vio que parecía repetirse el mismo patrón, decidió actuar. Pensé en esa joven mesera que había salvado mi vida, una desconocida, que mostró más compasión que mi propia nuera. «¿Dónde está Juliana ahora?», pregunté. «Quiero agradecerle. Ella ya está colaborando por completo con nuestra investigación y quiere hablar con usted». Andrés habló por fin, la voz rota por la emoción. «Mamá, lo siento. Perdón por haber dudado de ti. Perdón por haber permitido que ella te hiciera esto». Me acerqué y tomé sus manos heladas y temblorosas. «Andrés, escúchame. Camila es una manipuladora consumada. No es tu culpa. Pero yo debí haber visto las señales», insistió. «Debí darme cuenta de que algo andaba mal». «¿Cómo ibas a saberlo?». Ella aparentaba ser la nuera perfecta, siempre preocupada por su suegra mayor. Cualquiera habría creído en su bondad. Tras la partida de la detective, permanecimos largo rato en silencio, abrumados por el peso de lo descubierto. Finalmente Andrés dijo: «Hay algo que tienes que entender. Durante esos meses, cuando me veías confundida y enferma, lo peor no era el malestar físico. Lo peor era pensar que te decepcionaba, que me estaba convirtiendo en una carga para ti». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Nunca fuiste una carga, mamá. Nunca. Lo sé ahora.
Pero cuando Camila decía que temía por mi deterioro mental, sentí que perdía no solo la cordura, sino también tu respeto y tu cariño. «Ella sabía exactamente dónde atacar», murmuró Andrés. «Sabía que mi mayor miedo era perderte como perdí a papá. Mi ex esposo había muerto de Alzheimer cuando Andrés tenía 25 años. Verlo desvanecerse fue devastador para la familia. Camila usó esa herida contra nosotros», continué. «Sabía que temería revivir lo de tu padre y usó ese miedo para manipularte». Andrés asintió lentamente. Caí por completo en su trampa. Estaba tan asustado de verte deteriorarte que nunca cuestioné sus palabras. Nos abrazamos largo rato compartiendo el dolor y el alivio de por fin conocer la verdad. Aunque el futuro era incierto y temible, al menos sabíamos a qué nos enfrentábamos. Camila despertó del coma 4 días después de beber el veneno destinado a mí. Cuando la detective Matos me llamó, sentí una mezcla extraña de alivio y tensión. Por un lado me alegraba que no hubiese muerto. Por monstruosas que fueran sus acciones, no deseaba llevar su muerte en mi conciencia. Por otro, su despertar significaba enfrentarla cara a cara. «¿Cómo está ella?», pregunté al teléfono con la voz delatando mi ansiedad. «Físicamente mejora bien», respondió la detective. «Pero mentalmente está muy alterada. Pregunta constantemente por su marido, y cuando le dijimos que usted estaba bien, su reacción fue intensa». «¿Qué tipo de reacción?» «Negación total. Insiste en que hubo un error que nunca haría daño a nadie». Hizo una pausa antes de añadir: «Lo más inquietante es que también ha preguntado por usted específicamente». «La señora desea verla». Mi estómago dio un vuelco. «Necesito verla. No está obligada, pero podría ayudar al caso. A veces cuando los sospechosos enfrentan a sus víctimas, sueltan información clave. Comprenderé si no se siente cómoda». Dudé un instante. Una parte de mí deseaba esconderme, fingir que Camila nunca existió y dejar que la justicia actuara sin mi intervención. Pero otra más fuerte quería enfrentarla y demostrarle que no había logrado destruirme. «Eu irei», dije al fin, «mas quiero que Andrés esteja presente». «Por supuesto, mañana por la tarde les conviene». Esa noche Andrés y yo nos sentamos en mi cocina tomando té y preparándonos para lo que vendría. Él se volvió sorprendentemente protector desde que supimos la verdad, como temiendo que Camila pudiera dañarme incluso desde la cama del hospital. Mamá dijo con suavidad: «No tienes que hacerlo. Podemos dejar que la policía y los abogados se encarguen». «No necesito», respondí con más firmeza de la que sentía. «Necesito verla. Necesito comprender cómo fui tan ciega tanto tiempo». «No estabas ciega», insistió Andrés. «Ella es una manipuladora experta. Quizá... Pero creo que parte de ti no quería ver las señales porque querías creer que por fin tenías una nuera que se preocupaba por ti». Al día siguiente, al entrar al hospital, sentí como si caminara hacia mi propia sentencia. La detective Matos nos escoltó por pasillos impregnados de desinfectante hasta la sala donde Camila estaba bajo vigilancia. Un agente custodiaba la puerta, lo cual me dio una leve sensación de seguridad. Cuando la detective abrió la puerta y vi a Camila por primera vez desde aquella noche en el restaurante, toda mi preparación mental se desvaneció. Estaba pálida y más delgada con tubos en el brazo. Pero sus ojos conservaban la misma mirada calculadora de siempre. Al verme entrar, su rostro mutó en una vulnerabilidad fingida. «Marisol», exclamó con voz débil, extendiendo la mano hacia mí. «Grazas a Deus tú está ben. Fiquei tan preocupada». Me quedé junto a la puerta negándome a acercarme.
Andrés se colocó entre nosotras. Camila dijo con voz firme: «Sabemos lo que hiciste». Su expresión de desconcierto parecía real, pero ya conocía su talento para fingir. «¿De qué hablas?» «Fui yo quien enfermó. Alguien intentó envenenarnos». Guardé silencio. «Alguien intentó envenenarme. Y esa persona fuiste tú». Por primera vez, vi una sombra oscura en sus ojos, que escondió tras lágrimas falsas. «Marisol, no entiendo por qué me acusas de algo tan horrible. Te quiero como a una madre. Jamás te haría daño. ¿Cómo querías a la abuela de Juliana Santos?», pregunté observando su reacción. Su expresión cambió de inmediato, las lágrimas desaparecieron, y la máscara de fragilidad se rompió mostrando a la verdadera Camila fría y furiosa. «No sé de quién hablas», contestó con la voz despojada de toda calidez. Andrés dio un paso al frente. «Camila, encontramos los medicamentos en nuestra casa. Hallamos tu correspondencia. Sabemos del dinero de los documentos que hiciste firmar a mi madre. Lo sabemos todo». Camila se incorporó en la cama y su papel de víctima se derrumbó. «Andrés, cariño, tienes que entender. Todo lo que hice fue por nosotros, por nuestro futuro». «Nuestro futuro», repitió incrédulo. «Tu madre es mayor, Andrés. No le quedan tantos años buenos. ¿No sería mejor que disfrutara de cuidados adecuados mientras nosotros construimos nuestra vida sin esa carga?» La frialdad con que hablaba de mí como si fuera un estorbo me revolvió el estómago. «¿Y el dinero?», preguntó Andrés. «¿Todo esto era por el dinero?». Camila suspiró como explicando algo obvio. «El dinero es importante, Andrés. Tu madre no vivirá para siempre. Cuando falte, ¿por qué no asegurar nuestro bienestar? No necesita todos esos ahorros en un asilo». «¿Estás hablando de matarme?», intervine con voz temblorosa pero firme. Por primera vez Camila me miró con odio puro. «Hablo de ser práctica ante lo inevitable. ¿Cómo fuiste práctica con la abuela de Juliana?». Su sonrisa se volvió cruel. Elena Santos era una anciana sola que iba a morir igual. Al menos me aseguré de que pasara sus últimos meses cómoda y que su dinero fuera a mejores manos. Su familia apenas la visitaba. Yo fui la única que realmente se preocupó. Andrés temblaba de ira. «¿Cuántas personas más lastimaste, Camila?». «No lastimé a nadie», contestó con frialdad. «Les di una transición pacífica a quienes ya sufrían». «¿Transición pacífica?», repetí incrédula. «¿Llamas transición pacífica a envenenar lentamente a los ancianos hasta matarlos?». «Los mantenía cómodos», insistió. «Sin dolor, sin miedo. Es más de lo que muchos esperan al final de sus vidas». La detective Matos, que había anotado en silencio, habló al fin. «Señora Viana, admite que causó intencionalmente la muerte de Elena Santos y planeaba hacer lo mismo con Marisol Viana». Camila se dio cuenta tarde de lo que había revelado e intentó retractarse. «No, yo no. Hablaba hipotéticamente. Estoy confundida por los medicamentos. Pero el daño estaba hecho, su verdadera cara había quedado expuesta ante todos». «Camila», dije acercándome un poco, pero fuera de su alcance. «Quiero que sepas algo. Durante meses me hiciste dudar de mi propia cordura. Me hiciste sentir como una carga, como si estuviera perdiendo todo valor como persona. Pero sobreviví, y me aseguraré de que jamás tengas oportunidad de repetirlo con alguien más». Sus ojos se llenaron de furia. «¡Bella estúpida!», escupió. «Deberías agradecerme. Iba a darte una muerte digna. Ahora te pudrirás lentamente en algún asilo barato, donde a nadie le importas». Andrés dio un paso hacia ella, pero puse mi mano sobre su brazo para detenerlo. «No vale la pena.
murmuré con suavidad. Ella ya no puede hacernos daño. Al salir de esa habitación sentí que había enfrentado al demonio que me atormentó por tantos meses. Fue aterrador, pero también liberador. ¿Cómo te sientes?, preguntó Andrés mientras cruzábamos el pasillo. Como si acabara de despertar de una pesadilla larguísima. Respondí, y como si al fin pudiera empezar a sanar. 6 meses después de aquella noche en el restaurante despierto cada mañana, con una sensación casi olvidada paz. Es extraña después de tanto tiempo viviendo con miedo, dudando de mi mente, sintiendo que perdía pedazos de mí misma cada día. Mi rutina matinal ya no es la misma. No reviso compulsivamente si cerré la puerta o apagué la estufa. Confío en mi memoria. No cuestiono cada decisión pensando que podría ser un signo de deterioro. Sé que mi mente está clara que siempre lo estuvo y que las confusiones fueron producto del veneno, no de una enfermedad. El juicio de Camila duró 3 semanas agotadoras. Testifiqué 2 días seguidos narrando mi historia ante un jurado que escuchaba con horror y compasión. Juliana Santos también subió al estrado hablando valientemente de la muerte de su abuela y de su búsqueda de justicia. Camila intentó alegar un trastorno mental diciendo que un problema de personalidad la volvía incapaz de controlar sus actos. Pero la fiscalía mostró pruebas de años de planeación minuciosa, búsquedas en Internet sobre venenos y métodos de asesinato, documentos falsificados y manipulación financiera. Cuando el veredicto se leyó culpable en todos los cargos, no sentí la satisfacción esperada, solo un vacío extraño. Una mujer a la que alguna vez llamé familia pasaría el resto de su vida en prisión. Y aunque sabía que era lo justo, no pude evitar sentir pena por lo que pudo haber sido si Camila hubiera elegido otro camino. Tras el juicio decidí cambios radicales. El primero, mudarme. No soportaba seguir en la casa donde Camila me había envenenado tantas veces. Cada rincón guardaba fantasmas de aquellos meses oscuros. Encontré una pequeña casa encantadora junto al lago cerca de un pueblo mexicano tranquilo con un jardín, donde paso horas trabajando con la tierra. Hay algo profundamente sanador en plantar semillas y verlas crecer, en crear vida después de haber estado tan cerca de perderla. Juliana Santos se ha vuelto parte esencial de mi nueva vida. Nos reunimos seguido para tomar café, y nuestra amistad va mucho más allá de lo que nos unió. Está acá por terminar la carrera de enfermería y yo la apoyo económicamente en sus estudios. Es mi manera de honrar a su abuela Elxelena y agradecerle por salvar mi vida. Señora Viana, me dijo un día, hay algo que quiero compartir con usted. Dime, querida. He pensado especializarme en cuidados geriátricos. Quiero trabajar con personas mayores, ayudarlas a conservar su dignidad e independencia todo lo posible. Es maravilloso, Juliana. ¿Qué te inspiró esa decisión? Usted respondió sin titubeos. Ver cómo luchó por recuperar su vida, cómo se negó a ser definida por lo que Camila le hizo, me demostró que los mayores no son víctimas indefensas. Son guerreros que han sobrevivido décadas y merecen respeto y protección. Sus palabras me llenaron de un calor que no sentía hacía mucho. Saber que mi sufrimiento podría traer algo bueno al mundo le dio sentido a todo el dolor que soporté. Empecé a hablar en público sobre lo que viví, no por atención ni lástima, sino para enseñar a otras familias a reconocer las señales del abuso hacia ancianos. Me asombra cuánta gente se me acerca después de las charlas para contarme que ven los mismos patrones en sus hogares. Una mujer de 70 años me confesó que su yerno la presionaba para tener acceso a sus cuentas, usando tácticas muy parecidas a las de Camila. Otra familia descubrió que los episodios de confusión de su padre coincidían siempre con las visitas de su nueva cuidadora. No puedo salvar a todos,
Pero si mi historia evita aunque sea un solo caso de abuso, todo habrá valido la pena. Andrés y yo asistimos a terapia familiar reconstruyendo poco a poco una confianza más sólida. La culpa que él cargaba por haber dudado de mí y haber permitido que Camila lo manipulase, lo consumió durante semanas. «Mamá», me dijo en una sesión, «creo que una parte de mí siempre sospechó que algo no cuadraba, pero era más fácil creer que tu mente se deterioraba que enfrentar que mi esposa era una mentirosa». «¿Por qué era más fácil?», preguntó la terapeuta. «Porque si mi madre estaba enferma, yo podía ser el héroe que la cuidaba. Pero si Camila mentía, significaba que yo había elegido mal, que había traído peligro a la vida de mi madre. Eso me convertía en el villano de la historia». Dolió escucharlo, pero también sentí alivio. Andrés tuvo el valor de enfrentar sus miedos e inseguridades, lo que nos permitió sanar de verdad. Hace poco Andrés comenzó a salir con alguien nuevo, una mujer llamada Sara, a quien conoció en un grupo de apoyo para familiares de víctimas de delitos. Al principio temí por nuestra relación recién reconstruida, pero Sara es genuinamente maravillosa. Ella es clara, honesta y respeta plenamente los límites que Andrés y yo fijamos. «Mamá», me dijo Andrés la semana pasada, «quiero que sepas que nunca volveré a permitir que alguien te dañe. Aprendí a reconocer las señales de manipulación y te prometo que siempre creeré en ti cuando me digas que algo no anda bien». Andrés, respondí, «no necesito que me protejas de todo. So preciso que confíe en mí no meu discernimento. Sou máis forte do que cualquier un de nós pensaba». Y es verdad. Soy más fuerte. Sobrevivir a la traición de Camila, pelear por mi cordura y mi vida me enseñó cosas sobre mí que jamás imaginé. Tengo 62 años, pero en muchos sentidos siento que mi verdadera vida apenas comienza. Retomé actividades que había abandonado durante los meses en que Camila me envenenaba. Regresé a mis clases de yoga, donde mis compañeras me recibieron con cariño. Me uní a un club de lectura en la biblioteca del pueblo. Incluso comencé a tomar clases de pintura, algo que siempre quise hacer, pero para lo que nunca encontraba tiempo. Cada nueva actividad, cada amistad, cada amanecer sin miedo es una victoria sobre lo que Camila intentó hacerme. Una tarde, mientras cuidaba mi jardín, hallé una carta en el buzón. No tenía remitente, pero reconocí la caligrafía al instante. Era de Camila, escrita desde prisión. Por un momento, pensé en tirarla sin abrirla. No le debía nada y no tenía obligación de leerla, pero la curiosidad superó a la prudencia. Era corta y fiel a su estilo, totalmente centrada en ella misma. No pedía perdón. En vez de eso, se quejaba de las condiciones en la cárcel e insistía en que había sido malinterpretada. Terminaba con una frase que me arrancó una carcajada amarga. «Espero que aprecies el favor que intenté hacerte». Incluso condenada por múltiples asesinatos, Camila seguía viéndose como la heroína de su propio relato. Fue un recordatorio perfecto de por qué había sido tan peligrosa y de por qué mi decisión de romper todo contacto era la correcta. Quemé la carta en mi chimenea esa noche, viendo cómo las palabras se volvían cenizas. Fue un acto simbólico, el último vestigio de poder que Camila tenía sobre mí. Se esfumó para siempre. Esta mañana, mientras bebo mi café en la terraza de mi nueva casa y contemplo el amanecer sobre el lago, pienso en todo lo que perdí y lo que gané. Perdí mi ingenuidad sobre la maldad humana. Perdí a la mujer que creía que la bondad siempre sería recompensada. Pero gané algo infinitamente más valioso, la certeza de mi propia fortaleza. Gané la sabiduría que llega tras sobrevivir lo impensable. Gané una relación más honesta y profunda con mi hijo y la satisfacción de saber que mi experiencia está protegiendo a otros. A los 62, entendí que la vida puede cambiar en un instante.
Puede convertirse en pesadilla sin aviso, pero también en algo hermoso cuando menos lo esperas. La clave es nunca rendirse, seguir luchando incluso cuando parece que toda esperanza ha desaparecido. Soy Marisol Viana. Sobreviví a un intento de asesinato planeado por mi propia familia y estoy aquí para contar mi historia. No como una víctima, sino como una guerrera que se negó a ser silenciada. Y cada día que despierto libre, lúcida y dueña de mi vida, es mi venganza más dulce contra quienes pensaron que podían destruirme.